Ya sabes la forma de calcular sumas. Es muy sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar la resta o sustracción de números naturales, que como verás también es muy fácil. En los 3 apartados de que consta este tema estudiaremos los términos de la resta, el signo, la propiedad fundamental, la forma práctica de efectuar las restas, relaciones entre sus términos y por último resolveremos algunos problemas prácticos. Al igual que al estudiar la suma, en el caso de la resta o sustracción, necesitamos también hacer un repaso previo de la teoría de conjuntos, en concreto los conjuntos complementarios. A continuación estudiaremos los términos de que consta una resta, el signo con que se indica, casos posibles que se nos pueden presentar y por último, la propiedad fundamental de la sustracción que nos permitirá llegar a las reglas prácticas de la operación. Sea el conjunto V formado por 5 elementos, las 5 letras vocales. Vamos a formar un subconjunto del conjunto V. El subconjunto A que contiene 3 elementos, A, E y O. Representamos el subconjunto A utilizando el diagrama de Venn y entre llaves. Con los elementos I y U podemos formar otro subconjunto del conjunto V. Este nuevo subconjunto será el subconjunto complementario de A respecto de V. Recuerda que se llama subconjunto complementario de un subconjunto respecto de un conjunto inicial al conjunto formado por todos los elementos del conjunto inicial que no pertenecen a dicho subconjunto. Se nombra con la letra del subconjunto colocándole una rayita encima. Así, el subconjunto complementario del subconjunto A respecto de V es el formado por los elementos I, U. El conjunto C está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Formamos un subconjunto de C que llamaremos B con los números pares, es decir, con los números 2, 4, 6 y 8. ¿Cuál será el subconjunto complementario de B respecto de C? En efecto, el subconjunto complementario de B respecto de C está formado por los elementos de C que no pertenecen a B, o sea, los números 1, 3, 5, 7 y 9. Después de este repaso de los subconjuntos complementarios, podemos comenzar el estudio de la operación resta o sustracción. Juan y Tony son 2 amigos que se han reunido para jugar con sus canicas. El número de canicas que han reunido entre los dos es 10. Es decir, el cardinal del conjunto C formado por las canicas de los 2 niños es 10. Por la tarde, Tony recoge sus canicas rojas y se va a su casa. Así, de las 10 canicas que tenían entre los dos, Tony se ha llevado sus 6 canicas rojas. Hemos representado por medio del subconjunto R las canicas de Tony. El cardinal del subconjunto R es 6. Juan se ha quedado con sus 4 canicas. Observa que el subconjunto formado por las canicas de Juan es el subconjunto complementario de R respecto del conjunto C. El cardinal de este subconjunto complementario es 4. Fíjate bien,
Dado el cardinal de un conjunto y el cardinal de un subconjunto suyo, se llama resta o sustracción a la operación que nos permite determinar el cardinal del subconjunto complementario de dicho subconjunto. Bien, ya estamos en condiciones de definir los términos de la resta o sustracción. Al cardinal del conjunto inicial se le llama minuendo, en este caso 10. Al cardinal del subconjunto se le llama sustraendo, en este caso 6. Al cardinal del subconjunto complementario correspondiente se le llama resto, en esta ocasión es 4. Recuerda, dado el cardinal de un conjunto y el cardinal de un subconjunto suyo, se llama resta o sustracción a la operación que nos permite determinar el cardinal del subconjunto complementario de dicho subconjunto. En esta pecera hay 5 peces. Utilizando una red sacamos un pez fuera de la pecera. La operación efectuada al sacar el pez fuera de la pecera es una resta. Como en toda resta habrá un minuendo, un sustraendo y un resto. Vamos a ver cuáles son los términos de esta sustracción. El cardinal del conjunto de peces de la pecera antes de sacar el pez, es decir, el cardinal del conjunto inicial es 5. El minuendo es 5. El sustraendo es 1, ya que es el cardinal del subconjunto formado por los peces que sacamos fuera de la pecera. El resto es 4, el cardinal del subconjunto complementario. Ya sabes, el minuendo, el sustraendo y el resto son los términos de la sustracción. Este árbol es un naranjo. Tiene 9 naranjas. Pero al soplar el viento, 4 se caen al suelo. Por lo tanto, en el árbol quedan 5 naranjas. Acabamos de efectuar una resta. Veamos cuáles son sus términos. El número de naranjas que había inicialmente en el árbol es el minuendo. El número de naranjas que caen al suelo por el viento, o sea, 4 naranjas, es el sustraendo. Y 5 es el resto o diferencia, es decir, el número de naranjas que quedan en el árbol. Recuerda, los términos de la sustracción son el minuendo, el sustraendo y el resto o diferencia. María tiene 7 caramelos, pero se come 3. Por lo tanto, le quedan 4 caramelos. Acabamos de efectuar una resta. 7 es el minuendo, 3 es el sustraendo, 4 es el resto o diferencia. Veamos ahora cómo se indica la operación de restar. Se indica con una raya horizontal colocada entre el minuendo y el sustraendo. A la izquierda del signo, siempre el minuendo. A la derecha, el sustraendo. Si la resta está efectuada, se expresa colocando el signo igual entre el sustraendo y el resto. ¿Cómo se lee esta expresión? Fíjate bien, el signo que indica la sustracción se lee menos. La expresión completa se lee 7 menos 3 igual a 4. No olvides que el signo menos nos indica la operación de restar.
8 menos 6 igual a 2 es la expresión literal de una resta. Expresémosla ahora en forma matemática. 8 menos 6 igual a 2. Veamos ahora cuáles son sus términos. 8 es el minuendo ya que está colocado a la izquierda del signo menos. 6 es el sustraendo colocado a la derecha del signo menos. 2 es el resto colocado a la derecha del signo igual. ¿Recuerdas que al estudiar la operación suma utilizábamos unas rayas para facilitar el cálculo? Para la resta de dos números naturales de una cifra, también vamos a servirnos de estas rayas. Veámoslo con un ejemplo. Se trazan tantas rayas como unidades tiene el minuendo, en este caso 6. Seguidamente se tachan tantas rayas como unidades tiene el sustraendo, en esta ocasión 2. El número de rayas sin tachar nos da el resto. ¿Cuántas son? El resto es 4, ya que al contar las rayas sin tachar, vemos que son 4, que como ves es el complemento de 2 para formar el 6. Veamos otro ejemplo de cómo se calcula una resta de números de una cifra utilizando el sistema de las rayas. Trazamos 9 rayas, ya que 9 es el minuendo. Tachamos una raya, pues el sustraendo es 1. Vamos a contar las rayas que quedan para saber cuál es la diferencia. «9 menos 1 es igual a 8, que es el complemento de 1 para formar 9. Observa estas tres restas. En ellas el minuendo es mayor que el sustraendo. 8 es mayor que 3, 9 es mayor que 7, 6 es mayor que 3. Fíjate bien, cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, la resta se puede efectuar. Vamos a efectuar estas tres restas. En la práctica no es necesario usar las rayas para calcular la resta, sino que podemos hacerlo mentalmente. «8 menos 3 es igual a 5. 9 menos 7 es igual a 2. «6 menos 3 es igual a 3. Recuerda, cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, el resto existe siempre y es un número natural. En estas tres restas, el minuendo y el sustraendo son iguales. 9, 1 y 6. Pues bien, cuando el minuendo y el sustraendo son iguales, la resta se puede efectuar, aunque en todos los casos el resto será 0. Así 9 menos 9 es igual a 0. 1 menos 1 es también igual a 0. ¿Y 6 menos 6 a qué es igual? En efecto, 6 menos 6 es igual a 0.
Recuerda, cuando el minuendo y el sustraendo son iguales, el resto es siempre 0. ¿Podemos restar 8 de 7? No, no es posible. Recuerda que el sustraendo es un subconjunto del minuendo y por tanto el cardinal del sustraendo no puede ser mayor que el cardinal del minuendo. Esto mismo ocurre en la segunda y en la tercera resta. No es posible efectuar ninguna de estas tres restas. Fíjate bien, cuando el minuendo es menor que el sustraendo, la resta no se puede efectuar. No es posible. No lo olvides. En general, para poder efectuar una resta, el minuendo ha de ser siempre igual o mayor que el sustraendo. Veamos cuáles de estas restas son posibles. En la primera, 8, el minuendo, es mayor que 4, el sustraendo. Por lo tanto, se puede efectuar. Ocho menos 4 es igual a 4. En la segunda resta, el minuendo es menor que el sustraendo. No puede efectuarse, no es posible. El minuendo y el sustraendo de la tercera resta es 9, son iguales. En este caso, es posible efectuarla. Nueve menos 9 es igual a 0. ¿Cuál de estas dos expresiones indica que de 6 restamos 2? La primera expresión, 6 menos 2, es la correcta. La segunda, 2 menos 6, no es correcta, ya que el minuendo y el sustraendo no están en su lugar correspondiente, el minuendo a la izquierda del signo menos y el sustraendo a su derecha. Carlos se ha comprado 9 canicas, unas de color rojo y otras azules. Quiere saber cuántas le han dado de color rojo, que son sus preferidas. Para saberlo basta con separar las canicas azules y contar las que quedan. Así, si de 9 canicas restamos las 4 canicas azules, nos quedan las 5 canicas de color rojo. Por lo tanto, Carlos tiene 5 canicas de color rojo. Estará contento. Después de todo lo que hemos visto sobre la resta, estamos en condiciones de comprender la propiedad fundamental de esta operación. Sabemos que dado el cardinal de un conjunto inicial, que llamamos minuendo, y el cardinal de un subconjunto suyo que llamamos sustraendo, se llama resta o sustracción a la operación que nos permite conocer el cardinal del subconjunto complementario, que llamamos resto o diferencia. También sabemos que esta operación se expresa matemáticamente
escribiendo el cardinal del conjunto inicial o minuendo. A continuación, el signo de la resta, seguido del cardinal del subconjunto, sustrayendo, el signo igual y el cardinal del subconjunto complementario, resto. Así, en nuestro caso, leemos 7 menos 2 igual a 5. Ahora fíjate bien, decidimos introducir algún elemento más en el conjunto minuendo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 2. Si cuentas ahora los elementos del conjunto M, comprobarás que lo que hemos hecho equivale a sumar 2 al cardinal del conjunto M. Ahora decidimos introducir estos dos nuevos elementos del conjunto M en su subconjunto S. No hace falta que te diga que siguen perteneciendo al conjunto M, pero si ahora cuentas los elementos de S, comprobarás que lo que ha sucedido también equivale a sumar 2 al cardinal del subconjunto S. Los nuevos cardinales de los conjuntos M y S han pasado a ser, respectivamente, 9 y 4. La expresión matemática ahora es 9 menos 4 igual a 5. Ahora lo haremos al revés. Decidimos quitar un elemento del conjunto M, de los que a su vez pertenece al subconjunto S. Esto equivale a restar 1 del cardinal del subconjunto S y a restar 1 del cardinal del conjunto M. Los nuevos cardinales ahora son 8 y 3 respectivamente. Matemáticamente expresamos 8 menos 3 igual a 5. Habrás observado que introduciendo o extrayendo los mismos elementos simultáneamente del conjunto minuendo y del subconjunto sustraendo, el subconjunto complementario resto no ha variado. En efecto, en cualquiera de los casos que hemos visto, el resto 5 ha permanecido invariable. Ello nos permite formular la propiedad fundamental de la resta, diciendo que, sumando o restando un mismo número al minuendo y al sustraendo, simultáneamente, el resto no varía. Tres menos 1 es igual a 2. La propiedad fundamental de la sustracción nos indica que si sumamos el mismo número al minuendo y al sustraendo, la diferencia no cambia. 3 más 5 es igual a 8. 1 más 5 es igual a 6. 8 menos 6 es igual a 8 menos 6 es igual a 2. Hemos comprobado de nuevo que se cumple la propiedad fundamental de la sustracción. Ocho menos 2 es igual a 6. Ahora vamos a restar 1 al minuendo y al sustraendo. Obtenemos la resta 7 menos 1. El resto o diferencia, lógicamente, sigue siendo 6. Dado el cardinal de un conjunto y el cardinal de un subconjunto suyo, se llama resta o sustracción a la operación que nos permite determinar el cardinal del subconjunto complementario de dicho subconjunto. Al cardinal del conjunto inicial se le llama minuendo. Al cardinal del subconjunto se le llama sustraendo y al cardinal del subconjunto complementario resto o diferencia.
Los términos de la resta son el minuendo, sustraendo y resto o diferencia. La operación de restar se indica con una rayita horizontal colocada entre el minuendo y el sustraendo. A la izquierda del signo, que se lee menos, se coloca el minuendo. A la derecha, el sustraendo. Si la resta está efectuada, se expresa colocando el signo igual entre el sustraendo y el resto. Cuando sumamos o restamos el mismo número al minuendo que al sustraendo, el resultado de la resta no varía. Esta es la propiedad fundamental de la resta o sustracción. En este apartado vamos a estudiar las reglas prácticas que nos permitirán calcular restas entre números de varias cifras y las relaciones que existen entre sus términos, que nos servirán para comprobar si la resta está bien hecha. Hasta ahora solo hemos hecho restas con números de una sola cifra, pero no es el único caso que se nos puede presentar. A continuación veremos la forma de calcular la resta de números naturales de varias cifras. Al igual que para la operación suma, aquí también tenemos que colocar los números uno debajo del otro, de forma que las unidades simples estén en una misma columna, las decenas en su columna correspondiente y así sucesivamente. Es decir, las unidades del mismo orden deben estar en una misma columna. 18 es el minuendo de esta resta. Fíjate bien, en la resta, el minuendo siempre se coloca encima del sustraendo. Al colocar el 6, es decir, el sustraendo, debemos colocarlo de forma que quede debajo del minuendo en la columna de las unidades. Observa que el 8 y el 6 están en columna, ya que son las unidades simples. El 1, que es decena, está en la columna de las decenas. Una vez colocados correctamente el minuendo y el sustraendo, se traza una raya debajo del sustraendo para separar el resultado de los datos. A continuación se coloca el signo de la resta a la izquierda del sustraendo. Ahora ya podemos efectuar la resta. Fíjate bien. Comenzamos restando las cifras de la columna de las unidades simples. 8 menos 6 es igual a 2. Pero a partir de ahora diremos, de forma práctica, de 6 a 8, 2. Este 2 lo colocamos debajo de la raya en la columna de las unidades simples. A continuación restamos las cifras de la columna de las decenas. En este caso, de 0 a 1, 1. Escribimos el 1. El resultado es 12. 18 menos 6 es igual a 12. Veamos otro ejemplo. Al igual que el anterior, el minuendo es un número de dos cifras y el sustraendo solo tiene una. En primer lugar escribimos el minuendo, el 95, y debajo de él el sustraendo, el 4, teniendo en cuenta que debe colocarse en la columna de las unidades simples. Pero debemos trazar una raya debajo del sustraendo antes de efectuar la resta, y también el signo menos a la izquierda del sustraendo. Ahora sí, ya estamos en condiciones de efectuar la resta. Comenzamos por la columna de las unidades simples. De 4 a 5, 1. Escribimos el 1 debajo de la raya en la columna de las unidades simples. De 0 a 9, 9. El 9 lo escribimos en la columna de las decenas, a la izquierda del 1. Así, 95 menos 4 es igual a 91.
Observa esta resta. Tanto el minuendo como el sustraendo son dos números de dos cifras. Colocamos los términos de la resta de forma que las unidades del mismo orden estén en columna. El 6 y el 2 son las unidades simples. El 3 y el 1 son las decenas. Trazamos la raya y el signo menos a la izquierda del sustraendo. Calculamos la resta comenzando por la derecha por la columna de las unidades simples. De 2 a 6, 4. De 1 a 3, 2. El resultado es 24. 36 menos 12 es igual a 24. No te creas que las restas van a ser siempre tan sencillas como las que hemos efectuado hasta ahora. En este caso, el minuendo y el sustraendo son dos números de 4 cifras. 2.593 y 1.362 respectivamente. Colocamos el minuendo, el número mayor, y debajo de él el sustraendo, 1.362. Trazamos la raya debajo del sustraendo y el signo menos, como siempre, a su izquierda. Vamos a efectuar la resta comenzando por la derecha por las unidades simples. De 2 a 3, 1. De 6 a 9, 3. De 3 a 5, 2. De 1 a 2, 1. El resultado de esta resta es 1231. Como ves, hemos hecho las restas parciales por columnas. Fíjate en estas dos restas. ¿Crees que es correcta la disposición de los datos? No, no son correctas, pero veamos por qué. En la primera, el minuendo, 38, es menor que el sustraendo, 54. Recuerda que para que una resta sea posible, el minuendo debe ser mayor o igual al sustraendo. Por lo tanto, en este caso, no es posible efectuar la resta. En la segunda, el minuendo es mayor que el sustraendo. Pero este no está bien colocado. Las unidades del mismo orden no coinciden en la misma columna. Vamos a colocarlo correctamente. Ahora ya podemos efectuar la resta comenzando por la derecha. De 4 a 7, 3. De 3 a 8, 5. La resta de la columna de las centenas es 9, ya que no le restamos nada por no tener centenas el sustraendo. Y como tú ya sabes, prácticamente decimos de 0 a 9, 9. El resultado es 953. Recuerda la colocación de los términos de la resta para poder efectuarla. Sea la resta 52 menos 8. Colocamos sus términos uno debajo del otro para poder efectuar la resta. Por debajo del sustraendo trazamos la raya y a su izquierda el signo menos. Efectuemos la resta. En la columna de las unidades simples tenemos que a 2 unidades hay que restarle 8. Observa que esto no es posible. Hemos de buscar un nuevo camino para resolver este tipo de restas. ¿Recuerdas la propiedad fundamental de la resta? Nos dice que en toda resta, cuando sumamos un mismo número al minuendo y al sustraendo, el resultado no varía. Pues bien, vamos a aplicar esta propiedad al cálculo de esta resta. Sumamos 10 unidades a las unidades simples del minuendo y del sustraendo. Dos más 10, 12 unidades simples.
8 más 10, 18, es decir, una decena y 8 unidades simples. Ahora ya comenzamos a restar por la derecha. De 8 a 12, 4. Observa que hemos dicho de 8 a 12, no de 8 a 2. De 1 a 5, 4. El resultado es 44. Este procedimiento lo utilizamos siempre que no pueda resolverse la resta parcial por ser la cifra del minuendo menor que la del sustraendo. En esta resta la cifra de las unidades del minuendo es menor que la del sustraendo. Sumamos 10 unidades a las unidades simples del minuendo y del sustraendo. Ya sabes que el resultado no varía. Sumamos las unidades simples del minuendo, en total 16. También sumamos las 10 unidades al sustraendo, lo que equivale a una decena que escribimos en la columna de las decenas. Efectuamos ahora la resta. De 7 a 16, 9. De 1 a 3, 2. El resultado es 29. En la práctica, cuando sumamos 10 unidades al minuendo y al sustraendo, no lo escribimos, sino que realizamos estas operaciones mentalmente. Así, en esta resta, al sumar las 10 unidades a la cifra de las unidades del minuendo, este se convierte en 14. De 5 a 14, 9. Ahora sumamos las 10 unidades a la cifra de las decenas, o lo que es lo mismo, le sumamos una decena. 6 más 1, 7. De 7 a 8, 1. El resultado de la resta es 19. Recuerda que las operaciones de sumar que efectuamos al minuendo y al sustraendo las realizamos mentalmente. Efectuemos esta resta. De 3 a 11, 8, que equivale a haber sumado 10 unidades mentalmente al 1. A partir de ahora, en lugar de decir que sumamos una decena al sustraendo, como hacíamos en los ejemplos anteriores, diremos que llevamos una para sumarla a las decenas del sustraendo. 8 más 1, 9. De 9 a 9, 0. Pero como ya sabes, un 0 colocado a la izquierda de un número no tiene valor. Por lo tanto, el resultado es 8. Practiquemos un poco más. Efectuemos esta resta poco a poco y teniendo en cuenta si llevamos alguna unidad para sumarla a la columna siguiente. De 5 a 13, 8. Llevo una. 6 más una que llevaba, 7. A 8, 1. De 3 a 5, 2. El resultado de esta resta es 218. Veamos cuál es el resultado de esta otra resta. De 5 a 14, 9. Llevo una. Tres y una, 4. A 13, 9. Llevo una. Nueve y una, 10. A 18, 8. Llevo una.
1 y 1, 2. A 2, 0. El resultado de la resta es 899. Después de todo lo estudiado hasta ahora sobre la resta, veamos la relación que existe entre sus términos. Para ello, utilizamos los conjuntos. Sea un conjunto M. De él tomamos un subconjunto que llamamos S. Se nos crea el subconjunto complementario de S respecto de M que llamamos R. Estos conjuntos nos pueden ayudar a expresar una resta de números naturales. El conjunto inicial es el minuendo. Su cardinal es 7. S es el subconjunto que representa el sustraendo. Su cardinal es 3, que lo restaremos del minuendo. El subconjunto complementario R es el resto. Su cardinal es 4. La resta obtenida es 7 menos 3 es igual a 4. Observa que el conjunto unión de los subconjuntos S y R crea el conjunto minuendo. Expresado en forma matemática decimos que la suma de los cardinales del sustraendo y del resto es igual al cardinal del minuendo, es decir, 3 más 4 igual a 7. O lo que es lo mismo, podemos decir que sustraendo más diferencia o resto es igual al minuendo. Esta es precisamente la prueba de la resta. Sumando el sustraendo con la diferencia, el resultado debe dar el minuendo. Estas dos igualdades se cumplen siempre a la vez. Diremos que la suma y la resta son operaciones inversa una de la otra. Vamos a comprobar todo lo dicho con ejemplos numéricos. $831 es el minuendo de esta resta. 465 es el sustraendo. ¿Cuánto vale la diferencia o resto? La diferencia es 366. Vamos a efectuar la prueba de la resta sumando la diferencia con el sustraendo. Si nos da el minuendo, la resta está bien hecha. La diferencia es 366. El sustraendo es 465. ¿Cuánto suman entre los dos? En efecto, el resultado de esta suma es 831, que es el minuendo. De esta forma queda comprobado que la resta, efectuada antes, es correcta. Comenzamos a efectuar esta resta por la derecha. De 9 a 18, 9. Llevo 1. 5 y 1, 6. A 14, 8. Llevo 1. 1 y 1, 2. A 3, 1. El resultado es 189. Vamos a comprobar que está bien hecha. Para ello recuerda que sumando la diferencia con el sustraendo nos tiene que dar el minuendo. En efecto, obtenemos como resultado 348, que es el minuendo. Para calcular la resta de dos números, se coloca el sustraendo debajo del minuendo, de forma que los diferentes órdenes de unidades coincidan en sus columnas respectivas.
las unidades simples debajo de las unidades simples, las decenas debajo de las decenas, y así sucesivamente. Debajo del sustraendo se traza una raya, y a la izquierda del mismo se escribe el signo que indica la operación. Una vez colocados el minuendo y el sustraendo, se comienza a restar por la derecha, es decir, por la columna de las unidades simples. Se efectúan las restas parciales por columnas. En el caso que en alguna de estas restas parciales la cifra del minuendo sea menor que su correspondiente cifra del sustraendo, mentalmente se le suman 10 unidades a la cifra del minuendo y la resta será posible. Y también mentalmente se le suma una unidad a la cifra del sustraendo del orden inmediato superior. En la práctica decimos llevo una. Entre los términos de una resta siempre se cumplen simultáneamente estas dos igualdades. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Sustraendo más diferencia es igual a minuendo. Esta última igualdad la podemos tomar como prueba de la resta. Las dos operaciones, suma y resta, son operaciones inversas una de la otra. Después de todo lo que hemos estudiado, estamos en condiciones de realizar algunas aplicaciones prácticas de la sustracción. También resolveremos problemas en los que se combinan sumas y restas. Pero no te asustes, que resulta igual de fácil. En un campo hay 83 árboles frutales. Hay naranjos y limoneros. 47 de estos árboles son limoneros. ¿Cuántos naranjos hay en este campo? Veamos cómo resolvemos este problema. En el campo hay 83 árboles. 47 son limoneros. Si del total de los árboles frutales restamos los limoneros, obtendremos el número de naranjos que hay. En el campo hay 36 naranjos. Luis tiene en su hucha 1.347 pesetas. Se quiere comprar una pelota de fútbol que cuesta 1.560 pesetas. Como ves, le falta dinero para poderla comprar. ¿Cuánto dinero le falta? Para saberlo debemos efectuar una resta. $1.560 menos 1.347. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 213 pesetas. Es decir, a Luis le faltan 213 pesetas para poder comprarse la pelota, ya que el dinero que tiene más lo que le falta suman en total el precio de la pelota. María está leyendo un libro de aventuras que tiene 148 páginas. Ya ha leído 82. ¿Cuántas páginas le faltan para leer todo el libro? Esta resta nos dará la solución del problema. De 2 a 8, 6. De 8 a 14, 6. Llevo una. 0 y 1, 1. A 1, 0.
El resultado es 66. A María le faltan por leer 66 páginas. Cuando llegue al final, nos explicará la aventura. Una señora va a comprar al supermercado. En el monedero lleva 2000 pesetas. Poco a poco su carro se va llenando de los productos comprados. Al llegar a casa solo le quedan 277 pesetas. ¿Cuántas se gastó en el supermercado? Restamos lo que le quedó al final de lo que llevaba en el monedero al entrar en el supermercado. El resultado es 1723. Ha gastado en el supermercado 1723 pesetas. Vicente, cuando salió de casa, tenía 1500 pesetas. Ha ido al cine con sus amigos. La entrada le ha costado 400 pesetas. Para merendar se ha comprado un bocadillo de queso que le ha costado 75 pesetas. Para regresar a su casa toma el autobús. En transporte se ha gastado 200 pesetas. ¿Cuánto le queda ahora después de todos estos gastos? En primer lugar, hemos de sumar todo lo que se ha gastado. El cine, el autobús, el bocadillo. En total, 675 pesetas. Si tenía 1500 pesetas y le restamos lo que ha gastado, sabremos el dinero que le queda. Le quedarán 825 pesetas. En el recorrido de un autobús vamos a estudiar el movimiento de pasajeros en sus 5 primeras paradas. En la primera han subido 20 personas. En la segunda han subido 15 personas. En total, en este momento, viajan en el autobús 35 personas, pero se han apeado 7 en la tercera parada. Es decir, restamos las 7 personas que se bajan de las que lleva el autobús. En total, ahora ya quedan 28 personas en el autobús. En la siguiente parada suben 10 personas más. Es decir, que en el autobús hay 38 personas, pero bajan 9 en la quinta parada. En este autobús que continúa su recorrido, viajan en este momento 29 pasajeros. Una botella de leche cuesta 95 pesetas. Cuando devuelvo el envase me devuelven 13 pesetas, que es el precio del envase. ¿Cuánto costará el contenido de la botella, es decir, la leche que hay en ella? Al precio total de la botella de leche le restamos el precio del envase. Al precio total que he pagado le restamos lo que cuesta el envase y tendremos el precio solo de la leche, que es 82 pesetas. Todos estos problemas prácticos que hemos resuelto, en los que entran operaciones de sumas y restas, te orientarán para futuras cuestiones que se te presenten.